En cuanto a las herramientas legales para el acceso a las prestaciones de salud y discapacidad, primero debo aclarar que nuestro país cuenta con una legislación realmente magnífica, amplia. Es más, y lo que se refiere a discapacidad tiene rango constitucional luego de la adopción del Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, de no solo primero ratificarla como ley 26.378 dándole orden público, caracterizándola como orden público, y luego por la 27.044 dándole rango constitucional. Esto quiere decir que la prestación de discapacidad no puede ser negada ni el acceso a las prestaciones de discapacidad ni las políticas de discapacidad. Discapacidad tiene que formar parte de todas las políticas y programas de nuestro gobierno en forma transversal, y eso inclusive surge de esta norma, de este Tratado de Derechos Humanos, que es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Ahora, ¿es suficiente contar con un orden normativo? En realidad no es suficiente contar con un orden normativo si este orden normativo no me permite un acceso efectivo. Y esto parte del acceso a la información. Para que yo pueda acceder a una prestación de discapacidad, un derecho que me otorga la legislación, primero tengo que conocerlo. El acceso a la información es la herramienta básica para el ejercicio de un derecho. Si no tenemos una utopía, no tenemos un derecho. Entonces, en la medida que lo conozco, me posiciono diferente, y mi posición al reclamo va a ser mucho diferente que si no conozco. Pasamos de la pasividad al empoderamiento mediante el acceso a la información. En salud, nuestra legislación es sumamente amplia, porque la salud es un derecho humano, y esto es muy importante. No importa que uno no recuerde qué número de ley lo garantiza o garantiza la prestación. El hecho de considerarlo como derecho humano a mí me posiciona diferente y me da una tranquilidad para lograr el acceso efectivo. Hemos cambiado mucho en estos últimos 20 años en Argentina. Se ha producido un empoderamiento de las personas en cuanto al conocimiento de las prestaciones de discapacidad. Igualmente, lamentablemente, a la fecha hay una falta de inclusión en forma transversal de la discapacidad en todas las políticas y programas de gobierno. De hecho, el organismo, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, es un organismo con un rango administrativo que es menor, cuando tendría que formar realmente parte y con facultades suficientes para defender los derechos de las personas con discapacidad. O sea, partimos de un grupo que ya es considerado un grupo vulnerable. Desde la Constitución y la reforma de 1994 es considerado un grupo vulnerable las personas con discapacidad. Y pese a ello, a pesar de todo lo que hemos avanzado en estos últimos 20 años, sigue existiendo una invisibilidad de las personas con discapacidad, que esta pandemia ha traído algo positivo. No solo ha visibilizado la cantidad de personas en situación de pobreza, sino ha visibilizado los problemas de las personas con discapacidad. Un tema muy clave en la visibilización de la discapacidad fue el tema cómo tratar a una persona con discapacidad cuando tendría que consultar por el tema del COVID. ¿Cómo tienen que tratarlo? Entonces surgieron los protocolos de cómo tratar a una persona con discapacidad de acuerdo al tipo de discapacidad. Si tenía discapacidad auditiva, si tenía discapacidad intelectual. Y cuando nos damos cuenta que antes llevar a una persona con discapacidad al médico era, supóngase que tuviese discapacidad motriz, deficiencia motriz. Entonces, ¿tendrá escaleras o tendrá una rampa para subir al consultorio? O una persona con discapacidad intelectual o, por ejemplo, una persona con autismo. ¿Sabrá el médico cómo comunicarse? ¿Tendrá medios de comunicación? Bueno, entonces surgieron todos estos protocolos, o sea, productos que para mí vinieron para quedarse, que empezaron de abajo hacia arriba, empezaron desde las organizaciones de pacientes hasta llegar hasta los distintos gobiernos, y hasta hay protocolos nacionales de atención a las personas con discapacidad, que vinieron para quedarse.